Obviamente, los esteros de la Orinoquia pueden llegar a ser de una extensión supremamente grande y dentro de un mismo estero yo puedo tener varios tipos de humedales. Yo puedo tener en un estero humedales lacustres, me refiero al espejo de agua del estero, en donde puedo tener macrófitas flotantes, por ejemplo, no arraigadas, y puedo tener humedales palustres en las orillas, en donde tengo macrófitas emergentes arraigadas. E incluso si el estero está asociado con algún caño, puedo tener también humedales fluviales. Entonces, dependiendo del tamaño y de su relación con un curso de agua fluvial, podría tener en realidad varios tipos de humedal. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿se ha estudiado cómo afecta la fragmentación de bosques de montaña, específicamente de roble, en los humedales de arroyo? Pues hasta donde yo… Perdón, repito la pregunta, Sí. parece que no se entendió. ¿Se ha estudiado cómo afecta la fragmentación de bosques de montaña, específicamente de roble, en los humedales de arroyo? Específicamente hasta donde yo tengo conocimiento, no creo que se haya hecho, por lo menos en Colombia. Y no creo que se haya hecho básicamente por una razón primordial. Como dije en algún momento, los sistemas acuáticos lóticos, es decir, de agua corriente, ríos, arroyos, quebradas, yo no sé, tradicionalmente los colombianos hemos concebido los humedales como aguas quietas. Recuerden que yo dije que la denominación de humedales solamente había entrado a finales de los años 70 o comienzos de los 80 a Colombia. Generalmente pensamos siempre en humedales como en pantanos o en aguas quietas. Nunca nos imaginamos que los arroyos y los ríos puedan ser humedales. Entonces, como no son considerados humedales, la problemática de estos humedales de montaña en relación con fragmentación o con cualquier otra cosa no creo que haya sido estudiada específicamente. Ahora, en algunos casos puede que sí haya, no me cabe duda que haya información, porque muchos de estos sistemas de montaña, estos arroyos de montaña, son proveedores de agua para poblaciones humanas y por lo tanto tienen aforos. Y muy probablemente, no sé si tanto la fragmentación, pero sí la pérdida de coberturas boscosas, muy probablemente en algunos estudios, sobre todo relacionados con planes de ordenamiento territorial en Colombia, se hayan asociado con reducción en el aporte de agua. Habría que buscar en la literatura asociada con acueductos municipales y con seguridad la hay, pero me atrevería a apostar que no ha sido referida a dinámica ecológica de humedales por la razón que ya dije. Muchas gracias. Siguiente pregunta es, ¿cuál es el impacto sobre el ciclo del agua y la captación de carbono al secar o al intervenir grandes extensiones de humedales? Bueno, esto es bastante complejo y dependería de en dónde estamos situados, pero en primer lugar, cuando se secan humedales, cuando se drenan áreas antes cubiertas por humedal, tenemos en algunos casos la posibilidad de que buena parte del carbono que está depositado en los sedimentos del humedal pueda llegar a liberarse a la atmósfera. Y digo esto porque en muchos casos cuando se deseca una zona de humedal y se convierte en tierra emergida, existe la posibilidad en algún momento de que esto se queme. Y si esto se quema, ese carbono termina yendo a parar a la atmósfera. En segundo lugar, el drenaje puede determinar la supresión, la eliminación de áreas cubiertas de vegetación tanto flotante como sumergida y como emergente, que es fijadora de carbono y por lo tanto el balance de CO2, al menos localmente, puede alterarse. Y en cuanto a la variación en el clima, pues los humedales, dependiendo de su tipo, ¿no? Dependiendo de qué tipo de humedal estemos hablando y de su extensión, una de sus funciones, una de sus atribuciones ecológicas más interesantes es la de la regulación del clima local. La presencia de un cuerpo de agua más o menos grande puede mitigar la variación
diaria de la temperatura e incluso la variación estacional de temperatura localmente, y la desaparición del humedal puede determinar cambios en el régimen térmico a escala local, y obviamente tiene influencia sobre el balance entre evapotranspiración y precipitación que se da localmente. Muchas gracias. Esta siguiente pregunta es, ¿no es claro el concepto respecto a considerar los ríos como humedales? ¿Tienen la misma dinámica? Es claro en la medida en que, repito, los ríos, cuando tienen una profundidad superior a 2 metros, esa parte del río que es más profunda no se considera parte del humedal. Los humedales son las orillas de los ríos, si es que no tienen, bueno, si hay un río de cauce muy profundo, digamos, y de orillas muy verticales, por así decirlo, y tiene una profundidad superior a 2 metros, ese río es un río y punto, no es un humedal. Pero muchos ríos tienen en sus orillas andenes o zonas de poca profundidad, y esas zonas de poca profundidad funcionan efectivamente como humedales. Entiendo la pregunta, la confusión que genera, y la definición de Ramsar no ayuda mucho, pero el criterio básicamente en este caso es la humedad, es la profundidad. En la medida en que haya zonas menos profundas, con menos profundidad de 2 metros, tenemos humedal. Si no hay ninguna zona con menos de 2 metros, estamos hablando de aguas profundas. Esta pregunta está repetida varias veces. Como bien usted mencionó, existe una dificultad compleja para la delimitación de humedales. El Plan Nacional de Desarrollo establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe realizar dicha delimitación. ¿Qué criterios objetivos se deberían utilizar para hacer dicha delimitación? Hay un criterio que, hasta donde yo recuerdo, existe en la legislación ambiental colombiana. Puedo estar desactualizado y puedo estarme equivocando, pero sé que lo hubo al menos en el pasado y funcionaba poco, pero no tanto porque el criterio fuera confuso, sino porque, como suele suceder con la normatividad ambiental en Colombia, o por lo menos como ha sucedido en el pasado, una cosa es la normatividad y otra cosa es hacerla cumplir. La norma lo que planteaba era que donde había un humedal que tenía fluctuación en el nivel del agua, fluctuación estacional, es decir, a lo largo del año, la zona de ronda del humedal estaba determinada, o sea, la posibilidad de que un propietario privado interviniera y actuara, podía actuar y podía modificar y podía trabajar la tierra hasta el sitio, hasta el nivel máximo en invierno que tuviera el humedal. Piensen en lo que les mostré de la laguna de Fuquene. El nivel máximo del invierno en ese humedal, o en ese complejo de humedales, recuerden lo que pasó en el invierno pasado, cuando la zona de Ubaté fue declarada zona de desastre y cuando hubo todo el lío que hubo con los ganaderos y los agricultores en la zona de Fuquene. La laguna recuperó sus zonas de inundación estacional. Ellos, los que estaban mal ubicados, eran los ganaderos, o sea, nada que hacer. De acuerdo con la normatividad y de acuerdo con la ecología de los humedales, ellos estaban en el lugar equivocado. Ahora, vuelvo y repito, ese principio rector existía, no sé si todavía existe y no sé cómo se está aplicando. Varía mucho de una región a otra y no entiendo por qué. En el Valle del Cauca ese fue un criterio con el que la CBC batalló muchísimo, recuerdo, y había un problema grande, y era que los propietarios se empeñaban en decir que la normatividad tendría que ser al revés. El nivel de intervención del propietario debía llegar hasta el punto del nivel mínimo del humedal en verano. Eso es totalmente al revés. Y pues si se toma el nivel mínimo del humedal en verano, piensen que estamos tomando la zona más dinámica del humedal, donde tienen lugar la mayor parte de los procesos ecológicos que caracterizan al humedal. Estamos dejando el humedal prácticamente en la zona de aguas profundas, o sea, estamos tomándonos el humedal. Realmente ecológicamente no tiene mucho sentido.
Muchas gracias. No tenemos más tiempo para preguntas. Hay otras preguntas que, digamos, podrían estar destinadas a otros conferencistas o al panel final.